Ya. Entonces, vamos a hablar ahorita sobre las úlceras genitales. ¿Ya? Úlceras genitales. Una pregunta, ¿qué tema vamos a ver hoy? IPS. ITS solamente. Ya. Ahora vamos a hablar de las úlceras genitales. Entonces, miren, la primero vamos a hablar sobre el herpes. A ver, vamos a poner sobre etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento. Entonces, vamos a hablar sobre el herpes genital. Herpes genital. Ya. El agente etiológico es el virus del herpes simple. Mire, puede ser uno, puede ser dos. Este es el más frecuente, obviamente, pero no es el exclusivo. También puede ser por el herpes del uno, ¿ya? Que es el oral. Pero como ahora están haciendo cosas contra la naturaleza, se observa también casos de herpes genital uno, tipo uno. Pero el más frecuente, herpes tipo 2. Bueno, la clínica va a ser vesículas. Vesículas en racimo, en racimo. ¿Cómo se va a observar eso? Pues así, ya, como racimo de uvas ahí. Así están las vesículas, agrupadas. En la fase activa, ¿no? Luego se rompen, se ulceran, se ponen las costras, etc. En la fase activa están así en vesículas. Estas son dolorosas, dolorosas, eritematosas, y suele haber ganglios, linfoadenopatías. ¿Qué quiere decir eso? Ganglios inflamados. Ganglios inflamados. Uno los puede palpar en la línea inguinal, puede ir palpándolo. O el mismo paciente te puede decir que tiene unas bolitas por ahí, en la parte inguinal. Ya, el diagnóstico facilito, PCR, que te va a observar el material genético del virus. Ya, el tratamiento, facilito, mire, aciclovir 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Ahora, ¿qué es recurrente, doctor? Esto ya me viene pasando varias veces. Ya, me ha pasado muchas veces. Ya, entonces ahí en ese caso que es recurrente, 800 miligramos cada 12 horas por 5 días. Ya, aciclovir mismo, ¿no? Aciclovir. El PCR hay que tomarlo cuando está en la fase activa. ¿Cuándo es la fase activa? Cuando está en la vesícula. ¿Ya? Porque cuando ya está en costra y todo eso te puede dar un falso negativo. ¿Ya? Entonces, eso. Ahí. Ahora vamos a hablar sobre la sífilis. ¿Alguna pregunta sobre el herpes? Sífilis. También llamado chancro, chancro duro. Chancro duro. Mire. ¿Cuál es este de aquí? ¿El agente etiológico? ¿Cuál es el agente etiológico de la sífilis? El treponema pálido. Ya. El treponema pálido. Pálido. Miren, según la morfología del treponema pálido, se lo llama espiroqueta. ¿Por qué? Porque es así, forma de espiral. Su forma morfológica, como se observa en el microscopio, en forma de espiral, y esta estructura así se le dice espiroqueta, que es decir, el treponema pálido. ¿Ya? Entonces, bueno, un detallito que vamos a hablar más adelante, ¿no sirve? La clínica, ¿cuál es? ¿Cuál es la clínica? Miren, úlcera indolora. Indolora. Eso es muy importante. Indolora, que no duele. El paciente te dice, doctor, yo no me había dado cuenta hasta ahorita que usted me la acaba de observar. O doctor, me di cuenta fue cuando yo me estaba examinando y ahí me di cuenta. Pero yo puedo hacer mis actividades sin ningún problema, no me duele. ¿Ya? Úlcera indolora. ¿Ya? Bordes regulares, regulares. O sea, está bien redondita ahí. Bordes regulares y también indurada, indurada. ¿Y por qué no duele? Porque afecta a las capas superficiales del epitelio, ¿ya? No penetra a capas más profundas de la dermis, donde están las terminaciones nerviosas. Entonces no las irrita, no genera dolor. Una úlcera superficial. Y es limpia, es limpia.
es limpia, es decir, no hay exudado, ya, no hay exudado purulento, es limpio. Entonces, una úlcera, y única, muy importante, única. Entonces, una úlcera única, indolora, bordes regulares, que limpia, nada de eso, muy subjetivo por la clínica, que sea la sífilis. En sífilis primaria, sífilis primaria. Ahí es donde se ve el chancro duro, en la sífilis primaria. El diagnóstico, miren, según la literatura, actualmente en hospitales avanzados y todo esto se está utilizando la microscopía de campo oscuro. En el Hospital Monte no se utilizaba campo oscuro, al menos no escuché. Oscuro. Ahí es una técnica bastante especializada que hay que saber hacer y es ahí donde se observa en la espiroqueta. ¿Ya? Está aquí, se lo observa directamente. Entonces ya se diagnostica 100%. Pero en la práctica utilizamos las ¿qué? Las pruebas no treponémicas. ¿Cuáles son estas pruebas no treponémicas? ¿Aló? Las pruebas no treponémicas son No, no lo sé, no lo sé. PDRL y Ah, RPR, ¿no? PLP. Ujú. Ya. Ahora, ¿qué detectan esta PDRL y PDRL y RPR? Miren, aquí tenemos a la célula, una célula de nuestro cuerpo. Esta. Entonces llega la espiroqueta, el treponema, y le invade. Esta es la espiroqueta, le invade. Entonces genera un daño celular. Ojo con lo que voy a decir ahorita. Esto es como para entender bien el diagnóstico, ¿ya? El porqué de todo. Miren, esta espiroqueta genera daño celular. En respuesta a este daño celular, se libera cardiolipina. La cardiolipina no es exclusiva del corazón, también está en todas las células, en la pared de la mitocondria. Entonces, cuando genera daño celular, se libera pues esta cardiolipina. Es un complejo, cardiolipina, lecitina y colesterol. Pero en este momento, o sea, te está diciendo, cuando hay este complejo, cardiolipina, lecitina, colesterol, te dice que hoy, en otras palabras, hoy o actualmente, hoy 29 de julio del 2025, está habiendo un daño celular, porque se ha detectado que hay cardiolipina, lecitina, colesterol. Ahora, ¿y qué pasa con eso? Entonces se libera unos anticuerpos en contra de este complejo de cardiolipina, lecitina, colesterol. Esos anticuerpos, ¿cómo se llaman? Reaginas. ¿Y de qué me sirve eso para el diagnóstico? Que estas BDRL y RPR detectan las reaginas, estos anticuerpos contra el complejo cardiolipina, lecitina, colesterol, que es típico del daño celular que produce la espiroqueta, el treponema. Entonces, la treponema genera un daño celular específico donde se liberan cardiolipina, lecitina y colesterol. Y entonces nuestro cuerpo produce anticuerpos, que son estas reaginas, contra este complejo. Y las BDRL detectan estas reaginas, estos anticuerpos contra la cardiolipina, lecitina y colesterol. ¿Ya? Entonces te está diciendo que ahorita hay un daño celular. Pero ¿cuál es lo? Porque la medicina nada es fácil. ¿Cuál es el problema de esto? Que este daño así, de que donde se libera este complejo, no es exclusivo de la espiroqueta. Es típico de espiroqueta, pero no es exclusivo de ella. También se libera en infecciones con VIH y con tuberculosis. Entonces, ¿qué hacemos, pues? ¿Cómo diferenciamos? Y ahí viene la siguiente prueba que debo enviar, que es las pruebas treponémicas. Treponémicas. ¿Ya? Entonces déjeme borrar esto. Ya. Ahí vienen las pruebas treponémicas. Y las pruebas treponémicas son, mira, hay varias, FTA, ABS. Estas hay que mandarlas también. ¿Ya?
Y aquí sí te va, estas pruebas treponémicas, ¿qué son las pruebas treponémicas? Van a detectar exclusivamente anticuerpos contra el treponema pálido. ¿Ya? Por eso se llaman treponema, treponémica, del treponema. O sea, directamente va a detectar anticuerpos contra el treponema. ¿Ya? Entonces, entonces, esta es la que me confirma, digamos, 100% que yo estoy infectado con el treponema pálido, la prueba treponémica. Pero otra vez surge el problema. ¿Qué problema tenemos aquí? Que estas pruebas treponémicas bien te dicen que tú tienes anticuerpos contra el treponema pálido, ¿ya? Pero no te dice si fue hoy 29 de julio del 2025 o fue hace 20 años atrás. Solamente te dice que tú tienes anticuerpos contra el treponema. Es decir, si yo hoy día me infecto alguien se infecta de la sífilis, hoy día, y dentro de 20 años se hace una prueba treponémica, le va a salir positivo. ¿Ya? Entonces, esta prueba solo te dice que tú tienes anticuerpos contra el treponema pálido, pero no te dice cuándo. Entonces, por eso hay que utilizarlo conjuntamente con las BDRL, que te dice que actualmente está habiendo un daño celular típico del treponema pálido. Entonces, ambas se utilizan para el diagnóstico 100%. ¿Ya? ¿Se entendió? Prácticamente. Si no uso entonces la de las treponemas, podría ser VIH o tuberculosis, dependiendo de la clínica que tenga, o me equivoco. Exacto, exacto. Bien entendido, sí, por supuesto. Entonces, Ya, y en lo una prueba. rural, lo que seríamos, ocupamos la clínica y mandamos BDRL, que sí hay. Bueno, exactamente, dependiendo mismo de si el paciente tiene daño genital o te está tosiendo todo el día. No, no, es que yo me acuerdo que cuando estudiamos para el examen mismo, había un diferencial porque hay uno que es parecido al chancroide, en cambio, es un Sí, ahorita chancro vamos a hablar versus ahorita de eso. chancroide. Ujú, Ajá. ujú, Sí. ujú, Y ujú. toca hacer ese diferencial y ahí mandar esa prueba y el tratamiento. Ah, el tratamiento sí faltó, penicilina. Ya, tratamiento, pero sí estamos claros del diagnóstico, ¿no? Siempre se Sí, manda las treponémicas y las no treponémicas, ya, ambas, nada más. Ahora, el tratamiento, penicilina G benzatínica. ¿Cuánto se le da? 2 millones, 2,4. Exacto, 2.400.000 unidades internacionales, oral o como o intravenoso. No es intramuscular. Exacto, intramuscular. Ahora, que la persona, que no tenemos penicilina, a la persona no le gusta la penicilina, le da miedo, etcétera, 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 no hay penicilina. ¿Qué le vamos a dar? Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, cada 12 horas por 2 semanas. Ojo, 2 semanas, ya, 2 semanas. Ya, y nada más. Eso es todo en cuanto a la sífilis primaria donde se observa el chancro duro, ¿ya? ITS, ¿ya? Esto en nuestra práctica no lo vamos a utilizar hasta donde observar, pero se lo menciono porque está descrito, ¿ya? Ah, ya, hay otra prueba que también es treponémica, se considera entre las treponémicas, que es la prueba de diagnóstico rápido, que eso le pinchan el dedito como las pruebas de embarazo, en algunas, o las pruebas de esas que se hacen en los centros de salud, De la glucosa. de la glucosa, le pinchan el dedito y lo ponen ahí en ese aparatito y ahí en 15 a 10 minutos, 15 a 20 minutos, 15 a 20 minutos te dice, porque la sangre reacciona a anticuerpos específicos de esta tira, ¿no? Esta tira está hecha para que reaccione contra los anticuerpos específicos contra el treponema pálido. Ahí reacciona y te dice, pues si lo tiene o no lo tiene. Se considera una prueba treponémica. Se utiliza más para el tamizaje de mujeres embarazadas, pero lo puedes utilizar en general. Prueba rápida, prueba de diagnóstico rápido. ¿Ya? Y igual después pides el BDRL, ¿no? Ya, ahora vamos con el chancroide. Chancroide, lo que decía Alejandra, ¿no? Que es el diagnóstico diferencial con el chancro duro.
Si este es el chancro duro, entonces el de acá también se le llama chancro blando. Este es más fácil, mire. Este es solamente, el etiológico es el Haemophilus influenza. No, el Haemophilus ducreyi. ¿Ya? Y la clínica es todo lo contrario del de acá, del chancro duro. Todo lo contrario. Aquí es una úlcera dolorosa, dolorosa, porque sí penetra las capas más profundas, llega a la dermis y irrita las terminaciones nerviosas que están allí. ¿Ya? Bordes irregulares, irregulares. Si en la cara era redondita, en la acá va a ser así. ¿Ya? Bordes irregulares. Acá va a estar blando. La herida va a ser blanda, va a ser sucia, ¿va? Va a ser sucia. En otras palabras, va a haber exudado purulento. La infección es más invasiva. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y aquí puede ser múltiples. Generalmente es múltiple, pero puede ser única, ¿ya? Pero la literatura menciona múltiples. Y en algunos videos en YouTube mencionan como única, pero no, la literatura menciona que es múltiple, múltiples lesiones. Esto es lo más frecuente. El diagnóstico, aquí no hay, miren, aquí no hay cultivo, o sea, sí existe, pero es difícil hacer un cultivo con esto, solo la literatura no lo aconseja. ¿Ya? Aquí el diagnóstico es clínico, ¿ya? Es clínico. Una úlcera genital dolorosa, que el paciente te dice, doctor, me duele, yo no me puedo sentar. El de la úlcera del treponema, doctor, yo me la descubrí fue porque ya me vi ahí, pero yo no la siento. Pero el acá te dice que no se puede sentar, que le arde, que le duele sin tocarse, etcétera. Bordes irregulares, blanda, con exudado purulento, múltiple. Ese es el diagnóstico de chancro duro. ¿Ya? Diagnóstico clínico. Eh, Tratamiento. Vamos a hacer, mira, ceftriaxona, 250 miligramos. Parece poco, pero así dice la literatura. Intramuscular, dosis única. ¿Ya? Esta. Ceftriaxona, 205. Incluso en algunas te menciona 125, pero 250, ¿ya? 250 intramuscular, dosis única. Acitromicina, 1 gramo. No es que con las dos, sino que puedes utilizar o ceftriaxona o acitro, la que te guste, o la que tengas a disponibilidad. Dosis única. Oye, parecida a la que vimos, ¿cómo se llama? Uy, se me fue. A la gonorrea. Incluso menos, la mitad de la dosis de la ceftriaxona. Claro, la mitad, la otra era 500. Pero Ya, la citro sí es 1 gramo. sí, 1 gramo. Y ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días nomás. ¿Ya? Cualquiera de las tres puedes utilizar, ¿ya? Ceftriaxona 250 o acitro 1 gramo o cipro 500 cada 12 por 3 días. Cuando veamos una úlcera con estas características. ¿Ya? Y eso es todo el diagnóstico, manejo, tratamiento de úlceras genitales. ¿Alguna pregunta? ¿Hello? No, no, todo bien, todo bien. ¿Estamos bien? Sí, Bueno. sí.